cuanto a la secreción, podría ser la secreción a nivel gástrico intestinal, pero también la secreción que hay de glándulas anexas, por ejemplo, podría ser la secreción pancreática, la secreción hepática, en fin. Nosotros nos vamos a dedicar particularmente a la secreción gástrica. Las otras no las vamos a ver directamente. Entonces, primero, ¿cuáles son las patologías que están asociadas a secreción ácida? O sea, en el fondo, ¿cuáles son las que se pueden controlar con los fármacos que vamos a ver? Aparece allí el reflujo gastroesofágico. ¿De qué hay que acordarse acá? Hay que, esto lo deben haber visto en la fisiología, ¿cierto? El sistema gastrointestinal no es otra cosa que un tubo que está uniendo la boca con el ano y con diferencia, digamos, epiteliales a lo largo del trayecto de este tubo. En ese sentido, por ejemplo, el esófago se comporta tan solo como un tubo conductor que lleva el bolo alimenticio, separado este tubo del estómago por medio del esfínter esofágico inferior. Ese esfínter estaría, ¿cierto?, permitiendo de que pase el contenido del esófago hacia el estómago y que esto no se devuelva. En el caso de los pacientes que desarrollan reflujo gastroesofágico, el contenido se devuelve y es porque las válvulas, por ejemplo, están funcionando de manera, está funcionando de manera anómala o eventualmente podría haber una presión mayor dentro del estómago que está generando la presión en contra. El tema está en que al devolverse este contenido desde el estómago hacia el esófago, pasa de un ambiente ácido a un ambiente que es neutro. El epitelio en el cual se encuentra el esófago es un epitelio que no produce nada finalmente, no se le secreta ninguna cosa, no hay nada, solamente conduce. Entonces, el ambiente que hay allí es un ambiente neutro, en términos de acidez o de basicidad, es neutro. Mientras que el estómago es esencialmente ácido. Entonces, si algo se devuelve, esto va a ir con contenido gástrico. Y si el contenido es gástrico, entonces va a generar una acidez. Los pacientes que desarrollan reflujo gastroesofágico tienen una sensación de dolor quemante o urente. Este dolor o esta sensación quemante o urente, ¿cierto?, sube a través del esófago y sienten entonces una pirosis. O sea, todo esto les puede doler el pecho, pero no el mismo dolor que puede estar presente en un infarto, ¿ya? Ni tampoco un dolor de carácter muscular, sino que sienten algo interno que es quemante o urente. El medio ácido que está provocando el daño acá está generando trastornos en el epitelio esofágico. Ese epitelio esofágico, dependiendo de la situación y del tiempo de exposición, ¿cierto?, al agente ácido, puede sufrir inclusive un cambio celular, cambia el tipo de epitelio. Entonces se genera algo que se denomina una displasia. Esta displasia es el predecesor de una metaplasia. Se genera algo que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett ya es un cáncer, ¿ya? Entonces, fíjate que simplemente teniendo la hiperacidez
va a ir generando daño sobre el epitelio al punto que inclusive puede producir entonces un cáncer esofágico. Hay varias cosas que se pueden considerar acá. Una es, por ejemplo, la comida en grandes cantidades. Las comidas en grandes cantidades van a generar dispersia, molestia y eso puede llevar al reflujo. Como también podría ser, no sé, por el consumo de algunas sustancias que son irritantes, comidas muy condimentadas o cuestiones irritantes como el café, el alcohol, el cigarro, etc. Son factores a considerar. Esto mismo puede darse a nivel gastroduodenal. ¿De qué nos tenemos que acordar aquí? Tenemos que acordar de que tanto a nivel gástrico como a nivel del intestino, ¿cierto? Vamos a tener un grupo de células que conforman las células epiteliales. Esto después de una cripta. ¿Sí? Todas estas son células epiteliales, ¿verdad? Ahí. No, estas son células epiteliales. Y aquí hay una cripta. Esa cripta, dentro de todo lo que hay alrededor de ella, existen unas glándulas que se llaman glándulas oxínticas, que están formadas por células parietales. Esas células parietales producen protones. En realidad liberan al medio ácido clorhídrico. Todas estas liberan ácido clorhídrico. Las células epiteliales, por su parte, están protegidas por un gel mucoso hecho a base de bicarbonato y otras sustancias. Entonces, ¿por qué necesitamos del medio ácido? El medio ácido es esencial para convertir al pepsinógeno en pepsina. Y la pepsina ayuda en la digestión de proteínas. O sea, el proceso inicial de digestión y con ello el de absorción de proteínas se da porque está este medio ácido. Entonces, necesitamos un medio ácido. El problema es que cuando hay un exceso, el protón y la pepsina, la misma pepsina, pueden empezar a generar daño sobre este gel mucoso. Este gel mucoso va a empezar a degradarse, se va a producir un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio lo conocemos como gastritis, ¿ya? Y cuando esto sigue avanzando, llega el punto en que empieza a generar daño sobre la célula. Ahí entonces se produce la úlcera. Esta úlcera puede ser superficial, puede comprometer capas más profundas e inclusive puede llegar hacia la zona sanguínea, generando, por cierto, hemorragia. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos varias cosas que se pudiesen hacer para poder evitar esto. Por de pronto, reducir la producción de protones, ¿cierto? Y a su vez, aumentar las fuerzas que son protectoras. Cuando un individuo desarrolla úlceras es porque se ha producido un desequilibrio. O sea, hay mucho daño y poca protección. Dice también de que se puede utilizar, se puede generar, digamos, una gastropatía por el uso de AINES. Y eso es porque los AINES lo que hacen es inhibir a una enzima que se llama ciclooxigenasa. Y esa ciclooxigenasa es la responsable de convertir
el ácido araquidónico en prostaglandinas. Esta prostaglandina genera un efecto protector de las células epiteliales. Por lo tanto, si el aire inhibe esto, no hay protección. Se pierde la fuerza protectora y entonces se genera más riesgo de gastropatía inducida por aires. Se pueden producir dispepsias funcionales. Cuando un individuo está, por ejemplo, con un cuadro de gastritis, un cuadro ulceroso, lo que sea, se van a desarrollar también trastornos gastrointestinales que involucren, por ejemplo, náuseas, vómitos, cólicos, cuadros diarreicos, etc. Eso sería la dispepsia funcional. Y está también el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor. El síndrome de Zollinger-Ellison es un tumor que está acá en las células oxídicas, que hace de que aumente la secreción de protones. Es un tumor hipersecretor. ¿Ya? Entonces, parece de lo ruido que hay que hacer. ¿Sí? Una cosa que también es importante mencionar acá es que cuando se empieza a producir un ambiente ácido que va a generar mella en este gel mucoso, que eventualmente puede producir daño en las células, que va a generar la úlcera, hay proliferación de un patógeno que se llama Helicobacter pylori. Aumenta el Helicobacter pylori. Es un bacilo gram negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder controlar toda esta historia? Tenemos los siguientes objetivos. Por cierto, aliviar el dolor. El dolor que se puede producir por el reflujo, que se puede producir por la úlcera, por la gastritis, por la dispepsia, en fin. Acelerar la cicatrización. Es decir, dar un ambiente propicio para que los mecanismos que están encargados de la cicatrización logren, comillas, curar esa herida. ¿Cuánto tiempo se demora una cicatrización? Ustedes ya están haciendo fisiopato y algunos ya hicieron fisiopato. Normalmente, dentro de las primeras sesiones de clase se habla acerca de eso. ¿Cuánto tiempo se demora una cicatrización? No, un día, una semana, un mes. ¿Cuánto se demora? Una semana. Las cicatrizaciones se demoran más o menos como 21 días para arriba, no menos. O sea, cuando una persona, por ejemplo, la somete a una cirugía y le hace una incisión, cuando una persona se golpea, cuando una persona tiene daño tisular, para que haya reconstitución de ese tejido, se demora por lo menos 21 días, mínimo. Ahora, es evidente que depende de la extensión del daño. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podríamos facilitar esa cicatrización? Evitando que el estímulo siga generando daño. ¿Bien? Y previniendo la recurrencia de las úlceras. ¿Cómo nos vamos a aproximar? Bueno, reduciendo la producción de protones, erradicando el Helicobacter pylori o bien aumentando las fuerzas que son protectoras. ¿Bien? Entonces, ¿de qué nos tenemos que acordar? Nos tenemos que acordar que las células parietales, las que están conformando las glándulas oxínticas, que son las productoras de protones, presentan en su zona apical una bomba de protones. Y en la zona vasolateral presentan receptores que regulan esta secreción. Bien,
Por ejemplo, la distensión abdominal que se produce por una comida copiosa, toda vez que nosotros comemos, en el fondo, se activa la respuesta vagal y esa descarga de acetilcolina promueve la activación de este receptor muscarínico, el cual induce la actividad de la bomba. La misma secreción vagal lo que hace es estimular a receptores muscarínicos en las células enterocromatinas que liberan histamina. La histamina actúa sobre el receptor de histamina del subtipo 2, H2, y eso induce la secreción de la bomba. El contenido que ha llegado al estómago, entonces, ese bolo alimenticio que está llegando al estómago, está recibiendo secreciones ácidas. Esas secreciones ácidas convierten a este bolo alimenticio en el quimo. Y cuando el quimo se aproxima hacia la zona del arco pirónico, se activan las células G. ¿Qué hacen las células G? Las células G liberan gastrina y a través de la sangre, bien, pueden generar una estimulación de las células parietales. O sea, llegan a través de la irrigación sanguínea a estimular a las células parietales. La gastrina también induce más secreción ácida. Y por el otro lado, tengo a las prostaglandinas, que por ahí las mencioné, que servían para aumentar la producción de moco, ¿cierto? Protector, pero a su vez también reducen la actividad de la bomba. O sea, son antisecretores. Dicho esto, es evidente pensar lo que hay que hacer con los fármacos. Los fármacos lo que tienen que hacer es bloquear a la bomba. Los fármacos lo que tienen que hacer es bloquear receptores muscarínicos, bloquear receptores de histamina, bloquear receptores de gastrina, también conocido como receptor de colecistocinina B. O bien debemos estimular al receptor de prostaglandinas. Con eso tenemos control sobre la secreción ácida. Esos son como los mecanismos generales que deberían tener los medicamentos para el control de la úlcera, del reflujo, etc. ¿Bien? Entonces, voy a borrar estas manchas. Vamos a partir hablando acerca de los antisecretores, particularmente los antagonistas H2. Estos son bloqueantes de la histamina. Bloquean el receptor H2 de histamina. Son antihistamínicos, pero bloquean el receptor H2. Estos antihistamínicos tienen, los representantes que hay, tienen diferente capacidad antisecretora. La ranitidina tiene una baja potencia respecto de la famotidina. Potencia antisecretora. La dosis de ranitidina que logra un efecto antisecretor es de 150 miligramos al día, mientras que la dosis plena es del orden de 300 miligramos al día. La famotidina, por su parte, tiene una dosificación que va entre 20 y 40 miligramos al día. Si bien es cierto, la ranitidina entonces es menos potente, no significa que sea menos eficaz. Al contrario, es más eficaz la ranitidina que la famotidina. Esto permite que estas drogas sean capaces de ser utilizadas en la inhibición de la secreción basal, así como también la secreción inducida por los alimentos. Se utilizan de manera ambulatoria por vía oral y a nivel intrahospitalario podría ser por vía endovenosa. Si se va a hacer en infusión, la infusión tiene que ser lenta. ¿Por qué?
porque si se hace de manera rápida, aumenta la cantidad de reacciones adversas, inclusive llevando a problemas cardiovasculares. Cuestión que hizo que este representante, simeridina, fuera sacado del mercado. Bien. Estas drogas pueden atravesar la barrera hematoplacentaria, así como también pueden ser excretadas a través de la leche materna. Si bien yo no tengo antecedentes de que puedan generar efectos teratogénicos, sí se puede considerar un riesgo si es que son capaces de llegar a estos territorios. ¿Bien? Generan una importante emisión del citocromo P450. Estas drogas, entonces, podrían presentar como efectos adversos tolerancia por el uso prolongado, o sea que después de un tiempo de administración el efecto disminuye. 2. Hipersecreción de rebote por suspensión brusca. Aquí hay que pensar en lo siguiente. El sistema gastrointestinal igual funciona como una especie de feedback. ¿Se fijan? Porque por acá yo mostraba de que, no sé, cuando se estimula la bomba, a través de estos mecanismos hay descarga de ácido clorhídrico. El contenido se vuelve ácido y eso promueve que las células G liberen gastrina. Y esa gastrina perpetúa esto, ¿no? Entonces, hay como un feedback positivo ahí. Si yo retiro de un zócate el uso del medicamento, lo que vamos a generar es que haya mayor secreción de gastrina. Y esa mayor secreción de gastrina promueve mayor secreción ácida. Por eso vamos a tener una hipersecreción de rebote. Puede producir estreñimiento, puede producir fatiga, cansancio, cefalea. Estos fármacos, como les decía, son inhibidores del citocromo P450. El efecto inhibidor no es tan marcado, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta por el riesgo de posibles interacciones. Estos antihistamínicos pueden servir para poder tratar el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico en estadio 1. ¿Cuál es el reflujo gastroesofágico en estadio 1? Ese en el cual se produce el reflujo sabiendo qué es lo que lo produce. O sea, no sé, me pongo una lluvia y se me produce reflujo. Como algo que me genera reflujo. Me tomo un café y se me genera reflujo. Tengo claro cuál es la causa. Se me produce solamente cuando como eso, cuando tengo esta condición, digamos, de alimentación. También podría servir en el reflujo gastroesofágico de nivel 2, pero con menos eficacia en esos términos. En el reflujo gastroesofágico nivel 2, lo que tengo es que no se me produce el problema del reflujo solo cuando como algo que me pueda caer mal, sino que se me genera, qué sé yo, 2 o 3 veces a la semana, en presencia o no de ese alimento. ¿Me explico? En el nivel 3, lo que se da es que el reflujo está a todo momento. O sea, puede que ni siquiera haya comido y se me genere reflujo. Estoy todo el rato con reflujo. ¿Sí? Eso, por cierto, que el nivel 3 es más grave que el 2 y este es más grave que el 1. Estas cosas me sirven para poder tratar el reflujo nivel 1 y nivel 2, con menos eficacia en el nivel 2. Y me sirven también para poder tratar las úlceras. Pero no son las drogas de primera línea para el tratamiento de la úlcera. Están allí, pero no son
de primera línea para el tratamiento de úlceras. Los fármacos de primera línea para el tratamiento de úlceras son los inhibidores de la bomba de protones, también conocidos como IBP. Estos IBP, ojo con esto, les voy a presentar la estructura, no con el objetivo que la aprendan, pero sí para que se entienda algo. Estas moléculas necesitan de un medio ácido para estar activas. Entonces, se administran por vía oral, por ejemplo, puede ser inyectable, depende, llegan al torrente sanguíneo por absorción o directamente, ¿cierto? Y a través del torrente sanguíneo se absorben, van a pasar desde el torrente sanguíneo, ahora se van a distribuir, hacia el territorio gastrointestinal. Es bien raro esto, porque mira lo que está sucediendo. Llega el intestino, se absorbe, pasa a la sangre y la sangre la distribuye hacia el territorio gástrico. Llegando a esta zona, a la zona donde se encuentran estas células parietales, entran en contacto con el medio ácido. Y el medio ácido la convierte en una molécula que se llama sulfenamida cíclica. Esa sulfenamida cíclica se genera un enlace disulfuro con un residuo de cisteína en la bomba, generando el bloqueo irreversible de la bomba. O sea, cuando se utilizan inhibidores de la bomba de protones, aquella bomba que está activa deja de funcionar para siempre, de manera irreversible. Es evidente pensar de que no todas las bombas están siendo activas al mismo tiempo, obvio, y que el alto recambio de bombas permite, ¿cierto?, que uno pueda utilizar este medicamento, si no lo podríamos utilizar. Estos inhibidores de la bomba de protones, todos funcionan de la misma forma. Los representantes son omeprazol, el isómero activo esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, etc. Tienen vida media corta. Sin embargo, como tienen un bloqueo total e irreversible, una dosis puede generar un efecto de más o menos 24 horas. ¿Ya? Estas drogas, si las comparo entre sí, las que están como representantes aquí, no tengo un punto de comparación respecto de la acción antisecretora. Es decir, todas tienen más o menos la misma eficacia antisecretora. A diferencia de lo que pasaba con la ranitidina y la famotidina, que decía la ranitidina es más eficaz que la famotidina. Aquí no, yo puedo decir todas son parejitas. ¿En qué se diferencian? En sus características farmacocinéticas. Aquí se muestran algunas diferencias, pequeñas diferencias. Por ejemplo, la biodisponibilidad. Mientras el omeprazol tiene una biodisponibilidad de 35 a 50%, el lansoprazol tiene 80 a 90%. La unión a proteína plasmática es más o menos pareja, sobre el 90%. La vida media, miren, menos de una hora 9, 1 hora 4, 1 hora 3, o sea, son de vida media corta. Pero no importa eso, porque el efecto lo logra bloqueando de manera irreversible la bomba. ¿Bien? Estos medicamentos también son inhibidores del citocromo P450 y son gatillantes de una serie de interacciones. Y aquí viene una reflexión. Ustedes se van a dar cuenta, los pacientes hospitalizados, la mayoría, por no decir todos los pacientes hospitalizados, están utilizando o ranitidina o bien, omeprazol o alguno de estos. Todos. ¿Por qué?
porque los pacientes, por ejemplo, en la posición en la que se encuentran, de cúbito supino, acostado, ¿cierto? Hay un enlentecimiento del tránsito intestinal. Van a tener problemas gastrointestinales. Van a ser más propensos a desarrollar úlceras. No solamente por la posición, sino que también por los tratamientos. El paciente hospitalizado está tomando 2, 3, qué sé yo, no sé cuántos medicamentos. Y eso, alguno de esos puede generar daño a nivel gástrico. ¿Bien? Por ahí entonces la necesidad de utilizarlo. Los médicos normalmente lo que hacen es, ¿cómo se llama?, bajar un poco el lenguaje para que lo entiendan bien los pacientes y les mencionan y les dicen, le vamos a dar omeprazol para recubrir la guatita, para que no le caiga mal. ¿Ya? El omeprazol no recubre. O sea, que digan eso es solamente para poder facilitar la comprensión por parte del individuo, del paciente, que quizás no entiende esto, para facilitar eso. Pero en realidad no recubre. El omeprazol es un antisecretor, evita la secreción ácida, que es diferente. Recubrir significa poner una película, y no genera ninguna película. Más adelante les voy a mostrar uno que sí lo hace. Estos medicamentos pueden presentar reacciones adversas agudas, como por ejemplo mareos, cefaleas, estreñimiento, náuseas. Graves como hepatitis tóxica. El uso crónico también genera hipersecreción ácida de rebote, la misma causa anterior. Activan a los osteoclastos. Como activan a los osteoclastos, el balance osteoclasto se ve afectado, se puede producir osteopenia y por último se puede generar osteoporosis. Aumentan las infecciones del tracto gastrointestinal, porque como se modifica el pH, se modifica la microbiota. Entonces, al verse modificada la microbiota, empiezan a sobrevivir bacterias que son más resistentes. Por ejemplo, se pueden producir cuadros diarreicos generados por Clostridium. ¿Bien? Y disminuyen la absorción de vitamina B12. ¿Qué consecuencia podría traer la disminución de la absorción de vitamina B12? Anemia. El déficit de vitamina B12 produce anemia macrocíclica, ¿cierto? Anemia macrocíclica. Bien. Ahora, a todo esto, como se modifica el pH, entonces se altera la absorción. Disminuye la absorción de los fármacos ácidos y aumenta la absorción de los fármacos básicos. Bien. Y, como decíamos recién, al ser inhibidor del citocromo P450, los fármacos que son metabolizados a través de este citocromo aumentan su concentración, llegando eventualmente a ser tóxicos. De todos los inhibidores de la bomba de protones, el que tiene menos interacción es el lansoprazol. Entonces, en el hospital, donde un paciente recibe, qué sé yo, 5 fármacos de promedio o más, para evitar esa posible interacción, sería más recomendable hacer uso de lansoprazol en lugar de omeprazol. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. El tratamiento de la úlcera gastroduodenal señalado por el Ministerio de Salud a través de la guía clínica incorpora no solamente el uso del inhibidor de la bomba de protones, que es como el ícono del tratamiento, sino que también utiliza antibióticos, claritromicina y amoxicilina. ¿Para qué? Para erradicar el Helicobacter pylori. El tratamiento es una triterapia, entonces.
inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina, más amoxicilina. Este tratamiento se debería mantener durante alrededor de unos 14 días y se debe evaluar. ¿Cómo se evalúa esto? A través de una endoscopía. La endoscopía va a decir si que se está cicatrizando o no la úlcera. Si se está cicatrizando, ya estamos ok, hasta ahí llegamos. Con eso nos quedamos, 15 días. Pero si no, hay que seguir por lo menos por 15 días más. En rigor, la resolución de una úlcera se logra con alrededor de un mes de tratamiento. En la mayoría de los casos, 95% de las úlceras se van a resolver con eso, con un mes de tratamiento. Aquí también otra reflexión. Los antiulcerosos, ranitidina, omeprazol como ejemplos, se ocupan para las úlceras, no se ocupan para la acidez. ¿Me van a quitar la acidez? Obvio que sí, pero es mucho utilizar esa droga para tratar la acidez. Si tengo acidez, lo que tengo que utilizar es un antiácido. Entonces el uso debiera estar controlado para que se ocupe solamente en caso de úlcera. Si un individuo es alérgico a las penicilinas, entonces se cambia la moxi por metronidazol. También existen terapias cuádruples, en las que se utiliza sales de bismuto. Las sales de bismuto generan también un efecto negativo sobre el Helicobacter pylori. Sería otra alternativa también del tratamiento. Entonces, son triterapias o terapias cuádruples. La que más se utiliza es la triterapia. Y normalmente, como les digo, por alrededor de un mes. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Terminamos con los antisecretores. Vamos ahora a los antiácidos. Los antiácidos son sales inorgánicas, como por ejemplo óxido de magnesio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, sulfatos, subsalicilatos de bismuto, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, etc. Son todas sales inorgánicas que no se absorben o tienen muy baja absorción sistémica y que por lo tanto generan un efecto local. ¿Cuál es el efecto local? El efecto local es aumentar el pH gástrico a valores cercanos a 4 o a 5. Son fármacos que van a tener un efecto transitorio. ¿Me pueden servir para tratar una úlcera? A largo plazo pueden que sí. Y solo úlceras duodenales, no gástricas. ¿Me van a aliviar? Sí, pero son efectos transitorios. Por eso digo, a largo plazo. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, una persona que tenga úlcera puede utilizar un antiácido, se le va a quitar el dolor, se le va a quitar la molestia, pero por unas pocas horas. Y va a tener que volver a tomarlo. Y así sucesivamente. Y eso, a la larga, no, pero por cierto que no es nada beneficioso, porque se altera también la microbiota. Los antiácidos se utilizarían entonces exclusivamente para tratar, por ejemplo acá, alivios sintomáticos de desórdenes gástricos, como la acidez, la hipercloridria, los trastornos digestivos. O sea, que alguien presente, por ejemplo, una diarrea, que alguien presente una dispepsia, alguna alteración gastrointestinal que sea multifactorial, ¿bien? Puede tener un efecto protector sobre la mucosa gástrica,
Es un coadyuvante en el tratamiento de la gastritis y de la úlcera, pero no es el tratamiento de fondo. Obvio, ¿lo puedo dar junto con el marrazón? ¿Sí o no? ¿Qué dije recién? Recién dije que para que esta droga esté activa, tiene que estar en un medio ácido. El medio ácido genera y forma la sulfenamida cíclica. Entonces no lo puedo dar en conjunto. Puedo que me den omeprazol en la mañana y en la noche antes de acostarme me pongo un poquito de antiácido, ya está separado. Pero darlo juntos no se puede. Por eso es que decimos que los antiácidos, estos son coadyuvantes del tratamiento. ¿Bien? Pero no más que eso. Me sirven para tratar el reflujo gastroesofágico grado 1. Ya no tienen eficacia en el grado 2. ¿Sí? Claro, en el reflujo gastroesofágico de grado 1, esta pirosis generada por el ambiente ácido que se ha regurgitado podría ser controlada con un poquito de antiácido. Perfecto, pero no más que eso. Desde el punto de vista de las reacciones adversas, pueden generar efecto rebote. Entonces, por ejemplo, la persona que está con úlcera, se trata con el antiácido, qué sé yo, toma todo el día, qué sé yo, cada 3, cada 4 horas un antiácido, cuando deja de utilizarlo se va a producir una hipersecreción de rebote. Las causas son similares a las que vimos anteriormente. Va a tener también estreñimiento para el caso del hidróxido de aluminio y va a tener un efecto laxante para el caso del hidróxido de magnesio. Estos antiácidos, particularmente el hidróxido de aluminio, puede desarrollar hipofosfatemia. ¿Cómo lo logran? Aumentando la excreción de fosfato a través de la orina. Entonces, con esa hipofosfatemia, la caída en los niveles de fosfato en sangre trae como consecuencia también la disminución del calcio sanguíneo. Disminuye la calcemia. Y si disminuye la calcemia, ¿qué hormona se activa? No sé si esto ya lo... Sí, por oficio que tienen que haber visto. Cuando baja la calcemia, ¿qué hormona se activa? La PTH. ¿Y qué hace la PTH? La paratormona. ¿La vieron? ¿No tuvieron endocrino? No, es que soy muy paro, entonces no. Mira. Lo veo un poco. Hay que cubrir esos espacios no revisados. Cuando hay liberación de PTH, la PTH trata de compensar esa caída en los niveles de calcio. ¿Y cómo lo hace? Tiene que buscar calcio en distintos lados. Una de las cosas que hace es aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. Y otra cosa es que saca calcio desde el hueso. Y al sacar calcio desde el hueso se produce osteopenia, osteoporosis. ¿Sí? Pueden afectar la absorción y la eliminación de fármacos. Al ser ciertos fármacos que van a aumentar el pH gástrico, se va a ver aumentada la absorción de ácidos y disminuida la de bases. Y al generar que el pH urinario también sea alcalino, entonces la reabsorción de ácidos se va a ver disminuida y la
absorción de base se va a ver inundada. O sea, los antiácidos, que son cuestiones aparentemente bastante inocuas, pueden tener repercusiones que son relevantes. Por eso su uso también tiene que ser puntual, no por largos periodos. Hemos entonces visto cómo poder controlar la secreción, cómo podemos controlar el exceso de ácido. Ahora tenemos que ver cómo aumentamos la protección. Aquí voy a hablar de un representante que se llama sucralfato. El sucralfato es un complejo de sacarosa sulfatada con hidróxido de aluminio. Este sucralfato necesita de pH ácido para poder ser activado. Si uno lo mira, va a ser como una especie de malla. El complejo se muestra así estructuralmente como una especie de malla. Y esa red de sacarosa y de hidróxido de aluminio lo que hace es instalarse específicamente en las zonas ulceradas. ¿Bien? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar de que el ácido o la pepsina sigan generando daño sobre esta úlcera. ¿Bien? Lo hacen de manera específica aquí. Entonces, ahora sí, este sucralfato sí, efectivamente recubre las paredes gástricas o intestinales. Recubre las paredes gástricas o intestinales. A diferencia del omeprazol, que no lo hace. ¿Okay? Entonces, esta cosa me sirve para el alivio sintomático de desórdenes gástricos, como por ejemplo acidez, cuadros de indigestión, náuseas, protege la mucosa gástrica para el alivio sintomático de la úlcera o de la gastritis. Es un fármaco que se va a administrar 1 hora antes de las comidas y al irse acostadas. No me sirve para cuadros intensivos. O sea, jamás voy a tratar, por ejemplo, no sé, una hemorragia digestiva con esta cuestión. O, qué sé yo, una úlcera perforada con esta cuestión. Si yo quiero tratar una úlcera así avanzada, inhibidor de la bomba de protones. Esto es para poder tratar la sintomatología asociada. Porque estoy generando el recubrimiento, estoy facilitando la cicatrización de la herida y nada más que eso. Y en este mismo plano de los citoprotectores también está otra droga que se llama misoprostol. El misoprostol es un análogo de prostaglandinas. El misoprostol, al ser un análogo de prostaglandinas, en este plano lo que hace es aumentar la producción de moco y con eso proteger a las células epiteliales. Y a su vez, las prostaglandinas lo que hacen es inhibir la secreción ácida. Este misoprostol es un fármaco que nos va a servir para tratar la gastropatía inducida por AINES. La gastropatía inducida por AINES. En obstetricia, el misoprostol también se ocupa para facilitar la madurez uterina y también se ocupa para facilitar las contracciones uterinas. ¿Ya? Ahora, eso va a depender de qué estadio esté del embarazo, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el misoprostol tiene una utilidad, ¿cierto?, como abortivo, se ocupa como abortivo, lo cual es tremendamente riesgoso
porque puede generar las dosis que ocupan y la forma en la cual lo ocupan, puede generar torsión del útero, puede producir sangramiento, puede producir hemorragia, puede producir un desgarro uterino, etc. Así que si alguien está en la angustia de que está con un embarazo no deseado, el criterio es no utilizar misoprostol. Está la píldora del día después y otras cosas, ¿no? Si es que están en ese plan. Y de hecho, el misoprostol está muy restringido su uso. No lo encuentran en cualquier lugar y está destinado exclusivamente para el problema de la gastropatía inducida por diabetes. ¿Ok? Bien, hacemos un descansito. Yo tengo 5 para las 12 hasta las 12:10 y volvemos. Ya terminamos la parte de secreción, vemos motilidad.